Señora Presidenta, de nuevo buenas tardes a todos los colegas, saludo al equipo de la Administración, señora Secretaria de Hacienda, muy buenas tardes, señor Gerente del Metro, señor Secretario de Gobierno y otros funcionarios del Gobierno distrital que están aquí presentes. Yo quisiera aportar unos elementos de juicio para enriquecer la discusión que han abierto los señores ponentes, tanto los dos colegas que han presentado una ponencia positiva, los colegas Palacios y García, como la ponencia negativa que ha presentado la doctora Cinia. Señor Gerente del Metro, yo le he planteado a usted unas preguntas, usted con amabilidad me ha respondido a esas preguntas, soy la Secretaria de Hacienda, pero hay algunos aspectos en el que las cuentas todavía no me dan y el equipo ha estado trabajando de manera muy juiciosa y por supuesto teniendo en cuenta las cifras que ha presentado la Administración, donde continúo viendo problemas en el tema del cálculo de los recursos para el metro, en el tema de las estaciones duales, en el de la tarifa, porque la Administración en un momento a través del señor alcalde mayor dijo que el metro probablemente iba a ser subsidiado y aquí en una sesión anterior el señor gerente del metro nos dijo no, hemos hecho unos cálculos y no hay necesidad de subsidios. Yo he advertido que cuando se planteó el sistema integrado de transporte en el gobierno de Samuel Moreno y Clara López, se nos dijo que eso iba a ser autosostenible y hoy tenemos un inmenso hueco fiscal que tiene en jaque todo el transporte público de la ciudad y yo no deseo que ese error se vuelva a cometer. Luego está el tema de cómo es que se va a construir el metro, a través de qué modelo de financiación. En la exposición de motivos, la Administración había planteado exactamente en la página 14 que podía hacerse vía concesión o vía alianza público-privada. Hay una nueva ley, voy a referirme a ella también y a los eventuales efectos que tiene sobre la financiación del proyecto de metro. Y el otro componente que ha presentado la Administración como un elemento fundamental para que el proyecto de metro sea sostenible es el de que estén a tiempo unas nuevas troncales de Transmilenio. De manera que es muy importante examinar hoy cuál es el estado de esas nuevas troncales de Transmilenio que están proyectadas. Pasemos entonces a los hechos concretos. Esta es una entrevista que el señor alcalde mayor le concedió no hace mucho, el 11 de noviembre del año pasado, al periódico El Tiempo. ¿Qué fue lo que dijo el alcalde? No lo voy a tergiversar, lo estoy citando y aquí aparece la imagen que ustedes pueden ver clarísimo de la entrevista. El alcalde dijo, el pasaje del metro será igual al de Transmilenio, así tengamos que subsidiar. Luego, el señor alcalde, hoy, esto es hoy, da un giro de 180 grados, pero se está refiriendo a los subsidios en Transmilenio y en Sistema Integrado de Transporte. Estas declaraciones del señor alcalde fueron presentadas en el día de hoy a la cadena de radio Caracol. ¿Y el alcalde qué ha dicho el día de hoy? Ha dicho que ha expresado su intención de suprimir los subsidios en Transmilenio y en el Sistema Integrado de Transporte. Esos subsidios que hoy se dan están especialmente orientados a personas de tercera edad y a personas con discapacidad, es decir, no son subsidios universales al pasaje de Transmilenio, como ustedes bien lo señalan. Entonces, en noviembre el alcalde planteaba que el metro tendría una tarifa incluso
si era necesario subsidiarla, la subsidiaría. Hoy está hablando de que ya no debería ir ningún tipo de subsidios, ni siquiera subsidios a personas con discapacidad o de la tercera edad. Una cosa que va a suscitar un inmenso debate en Bogotá y que, por supuesto, seguramente generará una serie de reacciones en el contexto del debate público tan álgido que hoy se desarrolla en Bogotá. En la sesión de presentación de este proyecto, le expresé mi preocupación al señor gerente sobre la sostenibilidad del proyecto Metro. Recordé ese día lo que ocurrió con esa herencia nefasta que dejó el gobierno de Clara López y de Samuel Moreno, que planteó un proyecto de sistema integrado de transporte sin garantizar la sostenibilidad. Nos hemos gastado ya varios billones de pesos tapando un hueco que la gente en la calle no entiende, porque la gente dice, pero ¿cómo? Si el transporte público era un negocio en Bogotá, ¿por qué hoy el distrito tiene que pagar para que funcione el transporte público? Como respuesta a mi inquietud, el pasado 16 de enero, el señor gerente del metro dijo que no habrá subsidios para la operación del metro, que el sistema sería autosostenible. Y allí es donde surge mi preocupación, porque ¿cuál es la garantía de que eso vaya a ser así? Pero no quisiera tergiversarlo. Son solamente 40 segundos de la intervención para que tengamos claro exactamente qué dijo el gerente del metro, el doctor Andrés Escobar, el pasado 16 de enero. ¿Se contemplan subsidios adicionales, concejal Flores? Preguntaba, no. Los ejercicios que tuvimos que presentar ante el COMPES, que fue uno de los 10 famosos estudios que ellos evaluaron antes de dar el sí, antes de dar la declaratoria de importancia estratégica y la nación poder poner el dinero, mostraban que el metro, bajo ciertos escenarios, ciertos supuestos, puede ser autosostenible a nivel operacional. Bien, ese es muy corto, muy concreta la respuesta que dio el señor gerente del metro el pasado 16. Yo quisiera que examináramos cómo están las cosas hoy con los metros en el mundo. Solo 6 metros del mundo no tienen subsidios, solo 6. De manera que desde el punto de vista de la probabilidad, es más probable que el metro de Bogotá tenga que ser subsidiado que no, solamente desde el punto de vista probabilístico. Pero vamos a los hechos. Existe un estudio, un sistema de registro de porcentaje de recuperación de costos vía tarifa de metros. Lo lleva, señor gerente del metro, señora secretaria de Hacienda, el Departamento de Transporte del Estado de Washington en los Estados Unidos. Según ese modelo que tiene ese Departamento de Transportes, muy reconocido, en promedio, a nivel del mundo, los sistemas de metro recuperan alrededor del 50% de sus costos a partir de la tarifa. Y el 50% restante es subsidiado. De allí, de este sistema estadístico, derivó también que solo 6, como los mencionaba, de los 85 metros a los cuales le hace seguimiento dicha entidad, cuentan con porcentajes de retorno a la operación superiores a los costos que les permiten tener rendimientos. ¿Cuáles son esos metros? Todos son metros muy maduros. Los menciono. El metro de Osaka, en Japón 2 metros, el de Osaka y el de Tokio. El metro de Hong Kong, que es un modelo mundial en gestión. Saludo también al señor secretario de Movilidad, el doctor Juan Pablo Bocarejo. El metro de Londres, el más antiguo del mundo, y el metro de 2 ciudades muy ricas asiáticas, que es el de Singapur y el de Taipei. Ningún metro del hemisferio occidental, incluido Canadá y los Estados Unidos, funciona sin subsidios. Ningún metro del continente europeo, el único metro del continente europeo que funciona sin subsidios es el de Londres. Ningún metro del continente europeo funciona sin subsidios. Ningún metro de
Australia funciona sin subsidios. ¿Cómo logran hacerlo estos metros que funcionan sin subsidios? Todos tienen tarifas, ojo a eso, que varían de acuerdo a la distancia que recorren los usuarios en el sistema. Es decir, no son metros baratos. Para ello, ¿qué hacen? Ojo a esto, colegas. Dividen la ciudad en zonas y de acuerdo con la cantidad de zonas que se recorren, difieren las tarifas. Entonces, ojo a eso. Dividen la ciudad en zonas y de acuerdo con la cantidad de zonas que se recorran, difieren las tarifas. Por ejemplo, Londres está dividida en 6 zonas concéntricas y un viaje del final de una de sus líneas hasta el centro de la ciudad que atraviese las 6 zonas cuesta $8.4. En comparación, el viaje entre 2 zonas cuesta $6.8. Eso es lo que le permite, doctor Miguel Uribe, al Metro de Londres jugar y ser un metro sostenible. El metro que nos ha planteado la administración hasta el momento nos ha anunciado una tarifa plana. Ojo a eso porque ninguno de los metros sostenibles tiene tarifas planas. Al revisar algunos de los metros en América Latina, ¿cuáles son los que mejor sostenibilidad financiera tienen? El de Río y el de Santiago. El de Río mucho más pequeño, el de Santiago un metro mucho más maduro, que entiendo, doctor Andrés, es el metro que asesora a la empresa Metro de Bogotá, ¿verdad? Bien. Entonces, eso es un buen caso porque es un metro que está bien manejado financieramente el de Santiago. Entonces, en Río de Janeiro, la tarifa del usuario devuelve el 106% del costo de la operación para el 2014. Sin embargo, su cobro actual es alto, 6.1 reales, que son equivalentes a $1.9. Hagan las cuentas, colegas. $1.9. En el caso de Santiago, la tarifa al usuario es de $0.94, a cambio de hoy 610 pesos chilenos. Cubre el 60% de la tarifa técnica, pero recibe subsidio del gobierno. Además de esto, la empresa Metro de Santiago, y eso, doctor Andrés, es un buen ejemplo para nosotros, ¿verdad? Recibe entradas de dinero de otras fuentes: locales comerciales, publicidad, telecomunicaciones, servicios, cajeros automáticos, arriendo de terrenos, operación de bus intermodal y consultorías en el extranjero. Una parte, así era Transmilenio cuando fue inicialmente muy exitosa en sus comienzos. En el 2016, el año pasado, la empresa de Metro de Santiago tuvo ingresos por $539 millones y unos costos operativos por $248 millones. En los casos de Ciudad de México y de Buenos Aires, la mayor parte de la tarifa es subsidiada por el gobierno. Para el caso de Ciudad de México, la tarifa de 5 pesos mexicanos solo cubre el 35.7% del costo por usuario, y en Buenos Aires los 7.5 pesos argentinos que cuesta la tarifa solo cubren el 32.7% del costo del servicio. ¿Qué es lo que quiero introducir aquí? Un debate realista sobre cuánto nos puede llegar a costar la tarifa. Porque la lección que aprendimos del desastre que fue ese irresponsable sistema integrado de transporte que nos dejase como herencia el gobierno de Samuel Moreno y Clara López, es el de que no podemos volver a jugar con proyecciones que después no se sostienen. Eso me parece muy importante, porque después a la ciudad le toca salir a pagar unos huecos inmensos que deterioran, lo sabe usted, señora secretaria de Hacienda, lo sabe el señor secretario de Movilidad, deterioran las finanzas de la ciudad y hacen casi imposible manejar el transporte. Es decir, el lío de Bogotá es que puede llegar el Papa Francisco a manejar el transporte de la ciudad y se va a ver el lío, con todo el carisma del Papa Francisco. Entonces, yo quisiera que miráramos cómo lo hacen entonces aquellos metros que son muy exitosos. ¿Qué es lo que hay detrás? Miremos el modelo de sostenibilidad financiera del metro de Hong Kong. Son 221 kilómetros más o menos, mueve más de 5 millones de pasajeros al día.
no solamente cubre sus costos, sino que produce ganancias. Yo tengo cifras, lamento tener cifras de hace solo 3 años, del 2014. Los ingresos fueron de 1.5 billones de dólares. Pero estas ganancias no solo son resultado de una tarifa alta, porque el viaje cuesta menos de $1. Ojo a eso. Por debajo de otros metros, como el de Tokio, $4, que es autosostenible. Nueva York, $2.75, no es autosostenible. Y el de Estocolmo, $4. El asunto es que en el caso de Hong Kong, el metro captura el valor inmobiliario de la renovación urbana. Este modelo de negocio es conocido como Property plus Railway, propiedad más metro. Entonces, ¿qué es lo que hace? El gobierno le otorga a la compañía que gestiona el metro permisos de desarrollo del suelo alrededor de las líneas férreas. La compañía, ojo a esto, construye proyectos de espacios integrados que incluyen vivienda, comercio, colegios, oficinas y equipamientos públicos, y los ofrece a inversionistas privados que devuelven parte de sus utilidades a la autoridad del transporte. La plusvalía generada por los proyectos capturada por el gobierno a través de la valorización de las propiedades. Es decir, es un modelo muy completo, pero que requiere un altísimo nivel gerencial de renovación urbana. Voy a dar este ejemplo que hoy le sorprende a usted cuando visita a Hong Kong. Cuando usted va para el aeropuerto de Hong Kong, ese que construyeron va a ser hace 10 años en una isla artificial, entonces usted llega con las maletas, pero usted no tiene que ir con las maletas hasta el aeropuerto. Usted en esta estación que ven aquí a mis espaldas, usted deja las maletas. Usted sigue en metro para el aeropuerto, pero allí le llevan las maletas. Eso es una cosa muy bien jalada, ¿cierto? Muy bien organizada. Pero este es un ejemplo de esa gestión inmobiliaria. Entonces, en el año 92, en asocio con una firma británica, se iniciaron los diseños para esta estación, que además de comunicar Hong Kong con el aeropuerto, es todo un proyecto de renovación urbana. El objetivo fue crear una megaestructura que proporcione soluciones mixtas a los problemas del suelo de la ciudad, bajo un modelo financieramente sostenible para la autoridad del transporte. Es decir, buena parte de la renovación urbana de Hong Kong está orientada a garantizar que el transporte sea sostenible. Entonces, por eso no solamente es subsidiado el transporte, sino que es muy barato. Es decir, esto, doctor Andrés, señora secretaria de Hacienda, es posible. Es decir, fíjense ustedes que yo no estoy diciendo, doctor Andrés, no es posible. Pero a lo que me estoy refiriendo es que el nivel de la renovación urbana es de una calidad completamente distinta al que hoy tenemos en la ciudad. Entonces, fíjense ustedes las características de esta construcción, que generó con espacios subterráneos 1.7 millones de metros cuadrados en un Hong Kong donde falta tierra, es decir, hay mucha actividad económica, pero falta tierra. Se construyeron 22 torres entre 35 y 110 pisos de altura. 18 de ellas son torres residenciales, que tienen 5.225 unidades de vivienda con un área promedio de 115.4 metros cuadrados. Eso es un lujo para Hong Kong. Cualquiera diría en Bogotá, una persona rica en Bogotá diría, ¿eso qué es? No, para Hong Kong eso es un lujo. También incluye más de 400.000 metros cuadrados de espacios comerciales, 6.590 parqueaderos, 18.000 metros cuadrados de instalaciones de un club privado y 1.7 hectáreas de espacio público abierto. Entonces, yo no vengo aquí a decir, no, son imposibles los metros que no tienen subsidios. Lo que vengo a decir es que sí son posibles, pero son muy escasos. Y cuando existen, tienen un nivel de gerencia pública extraordinario y una colaboración con el sector privado en el que el sector público abre el camino y luego le entrega al sector inmobiliario, el sector inmobiliario devuelve recursos que hacen sostenible el sistema de transporte de esa ciudad. Yo quisiera que miráramos
lo que la administración planteó aquí en su comienzo, las estaciones duales del metro. El Tiempo le preguntó en noviembre al alcalde, ¿y esos edificios serán privados? ¿Qué dijo el alcalde sobre las estaciones duales? No quiero tergiversarlo, ustedes pueden ir leyendo ahí conmigo. Van a ser 2 edificios pegados, uno que se llama el módulo de acceso, que es donde está todo el componente de la estación técnica, cuarto, escaleras y baños. Eso lo financia la Nación y la Nación asume el 70%. Y puede haber a los lados un componente puramente comercial, que es para captura de valor de renovación urbana, puro comercio. Es un modelo que no lo paga la Nación. Entonces uno diría, bueno, aquí hay la posibilidad de que tengamos entonces al sector privado trabajando y luego devolviéndonos parte de los recursos que genera las plusvalías de esta renovación urbana. Pero el asunto es que cuando vamos a mirar ahora qué pasó con las estaciones duales, el alcalde dijo, como lo ven ustedes en esta segunda pregunta, que eso iba a ser muy importante porque allí se podían tener alturas de 15, de 20 metros y que entonces esa iba a ser la contrapartida. Esto iba a generar espacio público. Y él dijo que esto íbamos a tener unas vías como en los Campos Elíseos de París, como lo pueden ver ustedes en la respuesta. Lo decía el alcalde. Y que con estos edificios privados en las estaciones habría ingresos. Y entonces el alcalde decía que sí, que esto debería producir una ganancia porque se compraban los servicios viejos, pero esto empezaba a valorizarse. Pero ¿cuál es la situación hoy real de esas estaciones duales? Porque esto era el sueño del alcalde. ¿Cuál es la realidad hoy? Yo quisiera que escucháramos la opinión que nos entregó aquí también el señor gerente del metro en la sesión de presentación de este proyecto. Escuchémoslo con atención para que veamos que hoy eso no está tan seguro. Felipe, gracias. ¿De dónde va a salir el dinero para hacer estos edificios, estas estaciones que tienen una mezcla de usos, tanto los usos relacionados con el transporte como los usos complementarios, servicios, venta de alimentos, servicios bancarios, etcétera? Entonces, aquí esa pregunta es muy pertinente porque en efecto en el interregno hubo un cambio en la estructuración financiera del proyecto originada en esa decisión de la Nación. La Nación dijo en su momento, en efecto, que no consideraba elegible para usar ni el recurso de la Nación, el 70, ni el recurso de la ciudad de cofinanciación, porque ambos hacen parte del mismo proyecto, en edificios que no fueran estrictamente destinados al transporte masivo. Entonces nos dejó por fuera una posibilidad que contemplábamos al principio de comprar terrenos para desarrollar con metodologías tipo APP, metodologías tipo fiducia, edificios que prestaran los servicios no asociados al transporte, servicios complementarios. Estos sí son edificios que contemplamos seguir, están en nuestro proyecto de metro contemplados, aunque no tengamos recursos en el convenio de cofinanciación que podamos destinar a esos edificios. Y estamos contemplándolos porque es nuestra obligación, desde el propio acuerdo que creó la empresa Metro, desde el plan de desarrollo de Enrique Peñalosa, se le fijó al proyecto la meta de generar recursos adicionales a las tarifas, de capturar valor inmobiliario como lo vienen haciendo los metros en el mundo. Bien, el señor gerente respondía a la inquietud que yo planteaba, y es que no aparecían por ningún lado los recursos para esos edificios duales. Por esa razón me detuve tanto en el tema de Hong Kong, porque fíjense ustedes que en el tema de Hong Kong se captura lo que proviene de renovación que produce transformaciones inmobiliarias que se le entregan al sector privado, y eso proporciona no solamente renovación urbana, sino espacio público y recursos para una tarifa baja del metro de Hong Kong y para la sostenibilidad del sistema. De manera que en la medida en que hoy no está claro qué va a pasar con esto,
ocurren, ojo, dos cosas. No hay recursos para el espacio público tipo Campos Elíseos que anunciaba el alcalde mayor alrededor de esas estaciones duales de Transmilenio. Pero tampoco hay recursos para captar valor inmobiliario con el fin de generar recursos adicionales para las tarifas. No es de poca monta esto. Por eso planteaba al inicio de mi presentación que hay unos aspectos que todavía no están tan claros, que las cuentas no dan todavía. Y entonces aquí creo haber demostrado con precisión, con las opiniones mismas, tanto del señor alcalde mayor como del señor gerente del metro, que eso hoy está en el limbo, por completo en el limbo. Y así no se puede lograr un metro que sea autosostenible. La experiencia del mundo lo señala con claridad. Luego, recordemos que la administración había traído, y aquí aparece, en la página 14 de la exposición de motivos, había traído dos fuentes de financiación importantes, concesión o alianzas público-privadas. Sobre el tema de las alianzas público-privadas yo me he extendido. Le advertí al anterior gobierno, ustedes recordarán al de Petro, que menospreció las advertencias que yo hice. Al final solo pudo tener la APP de El Campín, ninguna otra APP se dio en la ciudad. Y esa no es la construcción de un nuevo coliseo, ¿cierto? Es la refacción del viejo, con una fachada bastante visible, pero finalmente refaccionando el viejo coliseo. Es una pequeña APP. El mismo problema está viviendo la actual administración. Bogotá tiene 226 registros radicados desde el 2012 hasta la fecha y menos del 1% de los proyectos han llegado a la etapa de la estructuración. Eso también lo advertí para el proyecto del metro como para otros proyectos de la actual administración. Y de hecho ustedes verán que cada vez se menciona menos el tema de alianzas público-privadas para la actual administración distrital. Es decir, las alianzas público-privadas resultaron en el país alianzas de puro papel, alianzas de pura paja. Entonces a mí me preocupaba mucho, doctor Andrés, que este proyecto apareciera ligado con la posibilidad de las alianzas público-privadas. La ley que fue expedida hace, hoy estamos a 7 días, ¿verdad? 8 días exactamente. El 15 de enero del 2018, como ustedes saben, modificó disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia. La ley de infraestructura dictó otras disposiciones. En la presentación que hizo hace unos minutos el doctor Andrés también mencionaba el artículo 14. Ese artículo trae dos partes. Una primera que es muy importante para todas esas esperanzas de APP que existían. La ley dice en su parágrafo del artículo 14, no podrán ser contratantes de esquemas de asociación público-privada bajo el régimen previsto en la presente ley las sociedades de economía mixta, sus filiales, las empresas de servicios públicos domiciliarios y las empresas industriales y comerciales de Estado o sus asimiladas. Es decir, la variante de las APPs queda cerrada, esa variante queda cerrada. Abre otras posibilidades que son o mantienen las posibilidades de la vía por las concesiones. Pero recordemos que las concesiones en Colombia tienen hoy lo que podemos llamar encima el síndrome Chirajara. Eso es muy importante señalarlo, y es decir que en ocasiones, incluso empresas, es que recordemos que Chirajara estaba en manos de ¿quién? De Coviandes. Y Coviandes es una de las empresas contratistas del Estado, ¿de quién? Del grupo Aval. Es decir, no es un grupo minoritario. Entonces, el lío en Colombia es que una parte de las contrapartes en concesión del sector público no ofrecen plenas garantías de calidad de las obras. Eso es un lío en Colombia, para cualquier gobierno, no solamente para este proyecto, ¿cierto? Porque la licitación tiene de por medio este asunto. Luego, tenemos una experiencia en licitación en Bogotá muy complicada. El gobierno anterior no fue capaz el de Petro no fue capaz de dejar preparada una licitación de Transmilenio. El actual gobierno se fue a la gerenta de Transmilenio, 2 años, y aún no ha sido entregada la nueva licitación. Entonces,
Yo creo que aquí, y señor gerente del metro, esto obviamente no es un problema solamente de esta administración, pero es un problema de país. Nos encontramos con una ingeniería, la que se vincula a la contratación pública con el Estado, que no siempre es la ingeniería de mejor calidad, donde terminan subcontratando. Es que ese es el lío. Se ganan unas empresas la contratación y terminan subcontratando, nadie después responde. Unas interventorías que no funcionan. Aquí, esta nueva ley introduce cambios en las interventorías, pero no han funcionado en el país. Las interventorías no alertan a tiempo de los errores y de las deficiencias. Entonces, quiero dejar planteado esa inquietud que, por cierto, obliga a un cuidado muy especial de todo lo que se avecina para el caso de una concesión, si es el caso, ¿cierto?, o una licitación por obra pública, como usted señalaba, señor gerente, que pues le plantea a la ciudad un reto inmenso, insisto, en un momento en que nos encontramos bajo el síndrome de Chirajara. La administración nos dijo aquí, en sesión del Consejo, a través del señor gerente del metro que hoy está aquí presente, que la tarifa del metro iba a ser sostenible gracias a las troncales alimentadoras, 3 troncales alimentadoras que están proyectadas para construirse e interconectarse con el metro. Eso significa que si las troncales no son construidas a tiempo, pues se cae el argumento de la administración de que la tarifa de este mini metro es una tarifa sostenible. Eso es un elemento muy importante. No olvidemos el desastre del sistema integrado de transporte, en el que también nos dijeron hace unos años que eso iba a ser sostenible. Y hoy se ha vuelto un hueco, un auténtico agujero negro para las finanzas de la ciudad. Entonces, escuchemos en palabras del gerente del metro, para que nadie vaya a siquiera sugerir que alterado las opiniones de la administración, qué es lo que piensa la administración de las troncales alimentadoras como fuente de la estabilidad de la tarifa del metro en el futuro. Las troncales alimentadoras son la clave, no es para el equilibrio financiero, no es solo una respuesta social a un problema de movilidad, lo son. Las troncales alimentadoras son necesarias para que mucha gente que no vive cerca del metro pueda llegar hasta el metro, pero además de eso son la clave para poder subir los volúmenes, la cantidad de personas que van a estar comprando una tarifa, pagando una tarifa del metro, que es lo que lo hace autosostenible. Entonces, la respuesta es: no habrá necesidad de subsidios para el metro siempre y cuando logremos el propósito de ensamblar las troncales alimentadoras para que le lleven un volumen muy importante, cercano al 40% de los usuarios que habrán, obviamente pagando su tarifa, ayudar al equilibrio financiero. Ustedes vieron y escucharon de manera muy clara, dijo el gerente del metro. Entonces la respuesta es: no habrá necesidad de subsidios para el metro, ojo a esto, siempre y cuando logremos el propósito de ensamblar las troncales para que le lleven un volumen muy importante, cercano al 40% de los usuarios. Eso es lo que plantea la administración. Pero ¿qué es lo que tenemos hoy en la realidad? Una cosa son los deseos que ha expresado la administración. Ya lo hemos visto a lo largo de esta presentación. Y otra muy distinta, la realidad. A pesar de ser elemento fundamental para el equilibrio financiero, para una tarifa sin subsidios, como yo diría que fantasiosamente está diciendo hoy la administración, las 3 troncales que se van a conectar con Transmilenio, la de Cali, la de la avenida 68 y la Boyacá, tienen muy pocos avances hasta el momento. La de Cali y la avenida 68 están apenas en estudios de factibilidad que se iniciaron el pasado 8 de noviembre
y antes el 26 de septiembre, los de estas dos troncales. De la Boyacá no hay ningún dato reciente, porque lo último que hemos encontrado en el sistema de información de la misma administración, el SECOP, fueron unos ajustes para la construcción de la avenida Boyacá desde las 170 hasta las 183 que se adjudicaron el 20 de diciembre del año pasado. La troncal de la 68 tendría casi 17 kilómetros, 16.97 kilómetros de recorrido, desde la séptima hasta la autopista sur. La carga máxima que le están presupuestando es de 33.067 pasajeros hora sentido y una flota de 142 vehículos. Los estudios de la troncal costarán 14.267 millones de pesos, pero no se sabe cuánto costará de manera definitiva, porque en los estudios que se entregaron en el año 2016, la troncal pasó de costar 1.29 billones de pesos a costar más de 2 billones de pesos. ¿De dónde va a sacar la administración esa plata? Esa no está incluida en el acuerdo que se estableció con la Nación. Esto debe ser renegociado con la Nación y habrá que esperar un próximo gobierno. Ya con un Santos completamente desprestigiado y con el sol a las espaldas, nada se puede esperar. ¿Qué pasa con la troncal de la avenida Cali? La directora del Instituto de Desarrollo Urbano dijo que iba a tener una longitud de 28 kilómetros, pero en el COMPES del metro, la troncal de la avenida Cali tiene apenas una longitud de 7.29 kilómetros. Es decir, que la troncal que aparece en el COMPES que le presentaron a la Nación es solo un tramo de la troncal que anunció el IBU el pasado martes. Esos son casi 21 kilómetros, 20.71 kilómetros más. Es decir, una extensión igual a la de la troncal de la carrera séptima, que ya vale casi 3 billones de pesos. ¿De dónde van a sacar la plata para estas troncales? Comprenderán ustedes que los tiempos no le cuadran a la administración y que las troncales, en los argumentos mismos de la administración, son fundamentales para garantizar la sostenibilidad financiera del metro. Por eso he dicho desde el inicio de esta presentación, resultado de una investigación que hicimos junto con mi equipo, no cuadran todavía las cuentas del metro. Una parte grande de las cuentas del metro son cuentas alegres. Quería dejar entonces, señor gerente del metro, señora secretaria de Hacienda, señor secretario de Movilidad, esas inquietudes sobre un proyecto alrededor del cual hay un inmenso debate en la ciudad, que todavía no termina de gustar a los bogotanos, sobre el cual los bogotanos tienen muchas dudas hoy, porque piensan que es un minimetro que no va a dar respuesta a los problemas de la ciudad, porque está al lado de esas dudas sobre el minimetro, las dudas sobre qué va a pasar con el transporte público de la ciudad, que es una preocupación que ustedes saben, colegas, que yo tengo desde hace varios años, desde que regresé al Consejo, cómo lograr volver a recuperar la credibilidad del transporte público de Bogotá, que la gente no siga huyendo del transporte público para subirse al carro, para subirse a la moto, y claro, muy bueno cuando se sube a la bicicleta, pero que hace que el transporte público pierda usuarios en la ciudad. Gracias, señora Presidente, respetados miembros de la Administración, gracias por su atención y a los colegas también.